el poder de una promesa. Segundo de Pedro 1:4. Segundo de Pedro 1:4 dice: y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Dios tiene grandes y maravillosas promesas para cada uno de nosotros. Dije, Dios tiene grandes y maravillosas promesas para cada uno de nosotros. Y la palabra o el término grande usado en este pasaje no solo nos habla del tamaño, sino de la importancia de la promesa. Y el término preciosas no solo nos habla de la belleza, sino del valor que tiene la promesa para cada uno de nosotros. Aquí el apóstol Pedro nos está enseñando en este pasaje lo importante y lo valioso que son las promesas de Dios para nuestras vidas. ¿Por qué son importantes y por qué son tan valiosas? Porque nuestra fe está fundamentada, está basada en la promesa de Dios. Porque nosotros creemos que hemos recibido una promesa de Dios. Nuestra fe está fundamentada. ¿Qué es un fundamento? Es una base, ¿verdad? Sobre la cual tú edificas. Los que edificaron esta casa hicieron primero una base. Y sobre esa base edificaron. Y nosotros vamos a edificar nuestra fe, nuestra vida cristiana, nuestra vida de fe. Que está fundamentada en algo poderoso. Está fundamentada en la promesa de Dios. Por eso que la promesa tiene un poder sobrenatural para cada uno de nosotros. Porque la promesa tiene un propósito, o tiene propósitos para nuestras vidas. Y el primer propósito de la promesa es que nos revela la naturaleza de Dios. Conocer sus promesas me ayuda a conocer más a Dios. Cuanto más conoces a Dios, más conoces sus promesas. Porque si tú fundamentas tu fe sobre una promesa, ¿en qué consiste una promesa? En que es algo que tú vas a recibir, es algo que te van a dar, ¿verdad? Tú prometes algo y tú lo que prometes, Dios nos promete, Dios nos da la herencia que todos tenemos como hijos a través de la promesa. La promesa es la herencia que tú tienes para cada uno de nuestras vidas. Porque conforme a la promesa tú vas edificando tu vida. ¿Y sabes cuántas promesas hay en su palabra? 7,432 promesas hay en su palabra. Para cada área de tu vida hay una promesa. Si tú estás enfermo, estás mal de salud, hay una promesa de Dios. Jeremías 33:6 dice: yo te traeré sanidad y medicina y te curaré y te daré abundancia de paz y de verdad. ¿Verdad? Sobre esa promesa tú edificas tu fe y recibes una sanidad, recibes un milagro. Por eso que nosotros debemos conocer. Cuando tú más conoces la promesa de Dios, tú más conoces a Dios. Y cuando más conoces a Dios, más te vuelves a Él, más confías en Él y más esperas en Él. Por eso es importante que nosotros, día a día, vamos a tener una promesa. Mira, si hay 7,432 promesas, si tú lo vives entre 365 días, ¿cuántas promesas tendríamos por día? Bastante, ¿verdad? Entonces, muchas veces pasamos situaciones adversas, difíciles, estamos en la lucha, pero algo que nosotros debemos conocer es su palabra, su promesa. Cuando Jesús fue tentado, ¿con qué respondió Jesús? Con la palabra. Digo, escrito está. Escrito está. Si otro nos visita una enfermedad, dice, escrito está. Por tus llagas yo he sido sanado, he sido curado. ¿Verdad? Es una promesa que tú tienes que usarla y sobre esa promesa tú tienes que fundamentar y edificar. Tenlo por seguro que ese milagro va a venir a tu vida, porque está escrito. Amén. Por eso que nosotros, cuando conocemos más de sus promesas, conocemos más de Dios. Y las promesas de Dios son buenas. ¿Sabes por qué? Porque Dios es bueno. Dije, sus promesas son buenas porque Dios es bueno. Y sus promesas, las promesas de Dios son grandes porque Dios es grande.
La carrera que se me dije, las promesas de Dios son grandes porque Dios es grande. Y las promesas de Dios son maravillosas porque Dios es maravilloso. ¿Estamos? Y las promesas de Dios son poderosas porque Dios es todopoderoso. Por eso es importante que nosotros conozcamos las promesas de Dios porque nos van a revelar la naturaleza de Dios. ¿Qué es Dios para ti? ¿Cómo crees tú en Dios? Si crees que es tu sanador, te va a sanar. Si es tu proveedor, te va a proveer. Si es tu paz, vendrá el shalom a tu vida. Vendrá la paz. ¿Cómo lo ves? ¿Qué es Dios para ti? Lo que crees que Dios es para ti, eso va a ser Él para ti. Pues es importante que nosotros conozcamos más su naturaleza. Todos sabemos que Dios es todopoderoso. Dije, todos sabemos que Dios es todopoderoso. No hay nada imposible. Por ese tiempo nosotros podamos confiar en Dios con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. Y algo muy importante, las promesas nos enseñan la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Tú recuerdas esa parte del Padre Nuestro, donde dice, hágase tu voluntad, así en el cielo, también en la tierra. O hacer tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Porque muchas veces lo que estamos, para nosotros cambiar nuestra condición, que estamos pasando, necesitamos conocer la voluntad de Dios. Si estás pasando en situaciones adversas, pruebas difíciles, tú necesitas conocer la voluntad de Dios. Porque las promesas nos enseñan cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Dice su palabra. 3 Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera. Eso es la voluntad de Dios. Nos enseña Dios cuál es su voluntad, ¿verdad? La voluntad de Dios es porque si tú conoces la voluntad de Dios, dice la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso es la voluntad de Dios. Entonces será bueno para nosotros hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Porque muchas veces tu voluntad no es buena, pero la de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Eso dice Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan entender cuál es la voluntad de Dios buena y agradable para nuestros. Cuando tú conoces sus promesas, conoces la voluntad de Dios. Santiago 4:6. Santiago 4:6 dice, Dios opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no seamos humildes para recibir su gracia, para recibir realmente esa gracia que Él tiene para nosotros. Otra versión dice, Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Dice, los exalta. Cuando tú conoces esa promesa, cuando tú quieres ser exaltado, quieres realmente que su gracia esté contigo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Para que esa promesa se cumpla, ser humilde, ¿verdad? Ser humilde es no ser autosuficiente, no ser orgulloso. Ser humilde es ser enseñable. Ser humilde es ser guiable. Ahora, muchas veces nos pensamos que no nos puede enseñar alguien que es inferior a nosotros. Mentira. Puedes aprender aún del más simple, del más pequeño, si tú tienes el deseo de aprender. Es tiempo que tú seas humilde. Yo lo viví en carne propia. Cuando yo fui a Colombia a una convención, salió un jovencito a predicar, 20 años, 22 años. Y yo dije, después le pedí perdón a Dios. Y dije, ¿qué me puede enseñar este jovencito? Pero cuando empezó a predicar, el Espíritu Santo te hablaba, pero fluía de una forma sobrenatural que todo el coliseo, las 15.000 personas que ahora estaban tirados en el piso, ¿no? Porque podemos entender que no es el hombre, es Dios quien usa a las personas. Pues su misma palabra dice, no tengas en poco tu juventud, ¿verdad? Sino habla, predica, porque entonces tú es Dios a través de ti. Yo le pedí perdón al Señor, porque por un momento fui soberbio, era orgulloso, era soberbio, era autosuficiente, de vanaglorioso. Todos son primos hermanos, pero Dios dice que debemos ser. Jesús mismo dijo, ¿verdad? Sed mansos y humildes como yo. ¿Qué es la mansedumbre? Aquel que es manso es guía.
Pero me recordé cuando me llevaba un poco a mi infancia, cuando me decían, oye, tu caballo es manso, ¿no? Sí es manso. Va por donde yo lo guío. La mansedumbre es esa. Aquel que solamente se deja guiar. El humilde, aquel que está siempre dispuesto a aprender, a ser enseñado. No creamos que porque tenemos canas, sabemos más que otros. Entonces, mientras tú vivas, tú vas a ser. Mientras tú vivas, tú puedes seguir aprendiendo. Mientras sigas respirando, tú puedes seguir siendo enseñado. Eso es ser. Por eso Dios dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los. ¿Cuántos quieren gracia? Seamos enseñables y seamos. Amén. También, ¿cuál es el propósito de las promesas? De que nos ayudan a confiar. Porque como decía, cuando tú conoces sus promesas, tú puedes confiar, pues sabes que las promesas te los da tu Padre Celestial. ¿Cuántas veces nosotros como hijos, nuestros padres nos han prometido y no han cumplido? ¿Verdad? Sí, este fin de mes te compro esto. Llega un fin de mes, no hay plan. Este fin de mes te llevo al cine. Llega un fin de mes, no hay cine. Este fin de mes te compro un juguete. Llega el fin de mes, no hay juguete. Como hijo, uno va conociendo a sus padres por la promesa que te hacen los padres. Cuando van cumpliendo sus promesas, puedes confiar a aquel que te promete. Pero todos sabemos que cuando Dios promete, Dios promete, Dios cumple. Porque Dios en su palabra no te ha dejado 7,000 juicios, no te ha dejado 7,000 castigos, no te ha dejado 7,000 amenazas, te ha dejado 7,432 promesas, ¿verdad? Si nos hubiera dejado amenazas, eso no serviría de Dios. Dios nos ha dejado promesas, para que por esas promesas nos acerquemos a Dios. Las promesas nos ayudan a confiar en Dios. Mira, Abraham, ¿qué recibió? Una promesa. Que dijo, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y serás bendición. Pero mira cómo era la condición de Abraham. Tenía 75 años. Su esposa era estéril. No tenía hijos. Y muchas de las palabras vienen en momentos más difíciles de tu vida. O más adversas de tu vida. Tú vas a recibir una promesa cuando realmente muchas veces tu situación dice no. O la lógica dice no. Cuando pasa una situación quizás donde no quisieras estar y viene una promesa, viene una palabra, tú, si tomas esa palabra, te lo aseguro, la promesa, la palabra tiene el poder de cambiar nuestra condición, ¿verdad? Es algo que uno puede ir viviendo día a día, porque nos ayuda a confiar en Dios. Por eso es importante que nos conozcamos. Si nosotros estamos pasando necesidades, estamos pasando por deudas, debemos confiar en Dios, porque es nuestro proveedor. Hay promesas, palabras. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que te falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo. ¿Quién va a suplir? ¿Cuándo? Cuando cumples. Tú realmente puedes. Yo le digo, mira, yo he conocido a Dios día a día porque he creído en sus promesas. Y Filipenses 4:19 es una palabra rema para mí, porque la empresa que yo tengo, yo no lo construí con dinero, lo construí sin dinero, solo con fe. Con fe tocaba la puerta a una financiera, a un banco, y gracias a Dios pude, porque sabía que Dios era mi Padre. Lo que yo no podía, Él podía. Lo que era imposible para mí, era posible para Él. Por eso es cuestión de que nosotros podamos poner nuestra confianza en Dios y podamos conocer sus promesas. ¿Quién saca el puerta? ¿Quién saca el puerta? Dice, yo soy el que abre las puertas, dice su Padre. Yo tengo las llaves, dice. Yo te voy a bendecir. Abraham creó una promesa. ¿En qué se convirtió? En padre de la fe. ¿Verdad? ¿En qué se convirtió? En padre del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y si tú ves, cada persona o cada hombre que está en la Biblia, lo primero que recibió fue una promesa de Dios. Y esa promesa, que el mismo Pedro, cuando Pedro viene y se postra a sus pies y le dice, Señor, apártate de mí, no sirvo para esto, soy pecador. Jesús le dice, no temas, a partir de eso serás pescador. Y es verdad, cambia una condena. Él recibe una promesa. Y su primera predica, después que fue lleno del Espíritu Santo, ¿cuál es lo que quiero? Miles, o ellos cumplen. Es por eso que es importante que nosotros
tengamos en cuenta. Eso es decir, cuando tú tienes la promesa te va a ayudar a confiar en Dios. Dice, la confianza es tener fe. Y cuando tú tienes fe, agradas a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todos los hombres que están, los héroes de la fe, ¿por qué son héroes de la fe? Porque conocieron a Dios por medio de las... Porque tú vas a conocer día a día a Dios cuando tú realmente tengas una promesa y digas, Señor, esto es para mí, esto es para mi familia, esto es para mis hijos, yo lo tomo, Señor, es Cristo, ¿verdad? Lo declaro para mi vida y empiezas tú a caminar sobre esa promesa. Porque sabemos que estamos en el año de poseer la tierra prometida. ¿Cuál es la tierra prometida? Es el cumplimiento de las promesas de Dios en nuestras. No esperes que Dios te dé algo si antes no tienes una promesa. Tú puedes decir, Señor, escrito está. Escrito está, ¿verdad? Entonces podemos ver nosotros cómo Dios va obrando a nuestro favor. Dios te va a ayudar cuando confías en Él. Cuando confía en Él, cuando tiene una promesa. Hermanos, entonces, yo decía que los momentos más adversos tiene una promesa. Cuando yo me había enfermado y había recibido el milagro de la sanidad. Cuando yo empecé ya a caminar, a hacer mis cosas. Sí, es cierto, yo estaba en una situación, estaba en un desierto. Tenía deudas, no tenía trabajo, había perdido todo. En esas circunstancias llegó una pastora de Honduras. Y mi pastor en ese momento me dice, yo no sé todavía manejar, no tengo licencia. Ella quiere que nos movilicemos a diferentes iglesias para poder presentar la iglesia. Y por 4 o 5 años nos pasábamos movilizándola todos los días. Una iglesia, otra iglesia, iba predicando. Y el último día, ya un día antes que se fue, fuimos el pastor hizo una cena en su casa y me invitó a ella y me invitó también a mí con mi esposa. Y fuimos. Y esta pastora que era profeta me dice, Freddy, me dice, tengo una palabra de Dios para ti. Wow. Pues alguien te dice eso, tu cuerpo se carapela, ¿sabes? Y yo le digo, dígame, pastor, esto Dios me lo dijo, el primero que yo te di, pero quise que Dios que me confirmara lo que te voy a decir hoy. No veas tu circunstancia, no es lo que Dios tiene para ti, porque tú serás de bendición a muchas personas. Tú tendrás una empresa por la cual Dios te va a bendecir, para que seas de bendición para muchas familias. Y yo tomé esa, y me llevó al libro de Génesis, me dio una palabra y dijo, esto también es así como fue para Abraham, también es para ti. Dios va a hacer de ti una persona grande. ¿Yo qué tenía en ese momento? No tenía ni carro, no tenía ni empresa, solo tenía deudas. La policía buscaba para cobrarme, pero buscaba para cobrarme, pero en esas condiciones vino su palabra. Tomé esa palabra y empecé a creer esa palabra y caminar sobre esa palabra. Mira ahora, han pasado 25 años, tengo 2 empresas, tengo carros, trabajamos 80 personas en la empresa, 80 familias son bendecidas. ¿Por qué? Porque aprendí a confiar en Dios. Porque el día que tú aprendas a confiar en Dios, tu vida va a cambiar. No esperes que Dios haga algo por ti, pero tú no confíes en Él. Toma una promesa, camina sobre esa promesa, declara esa promesa para tu vida y vas a ver que Dios va a empezar a obrar de una manera sobrenatural. Dios va a hacer milagros en tu mente. Amén. ¿Cuáles son las características de las promesas de Dios? Su primera característica es, las promesas son incondicionales y son condicionales. ¿Cuándo son incondicionales? Cuando Dios en su soberanía, solo Él lo puede hacer. La redención. A ver, Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese plan de salvación, ese plan de redención, es algo que Dios lo toma incondicionalmente, ¿verdad? Pero ahí tú no participas, solo Dios participa. Dios envía a Jesús para que salve a su pueblo. Y aunque que tú alcances la salvación, y es condicional, porque dice su palabra, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es el Señor, serás salvo.
La condición para que tú seas salvo, ¿cuál es? Que tú creas. Juan 1:12. A todos los que le creyeron, a todos los que lo recibieron, Dios le dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Para que tú seas hijo de Dios hay una condición, una promesa condicional. Que tú creas y recibas a Jesús como tu Señor y tu Salvador. ¿Qué te da eso? El derecho a ser llamado hijo. Por eso que nosotros debemos saber que Dios es soberano. Dios es soberano, hay cosas incondicionales, que solo Él lo hace. Pero también hay cosas condicionales que tú tienes que dar los pasos de fe para que tú puedas tener. ¿Verdad? Al que cree, todo le es posible. ¿Verdad, hermanos? La salvación es una promesa condicional basada en la fe y en la confianza. La provisión también es condicional. ¿Qué dice Proverbios 3, 9 y 10? Dice, honra al Señor con tus bienes y con tus primicias y todos tus frutos. Entonces tus graneros serán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino. ¿De qué habla? De que nos debemos dar pasos de fe. Honrar, dice, con tus bienes para que tus graneros llenarán. Habla de qué? De la siembra y la cosecha. Nadie puede cosechar donde no ha siembra. ¿Verdad? La siembra es tan importante, tan determinante, porque es una ley que se da. Y Dios dice, para que tú tengas provisión. ¿No dice? ¿Qué dice Malaquías 3? Traed los diezmos, las ofrendas. Yo abriré los cielos y hará abundancia hasta que sobremos. ¿Verdad? Muchos queremos ser bendecidos. No estamos dispuestos. Por eso que no tenemos que tener en cuenta que cuando uno cree en su promesa, Dios va a cumplir. Y la promesa de Dios es, por eso es en todas las áreas de tu vida. Dice también su palabra. Dice que el alma generosa será prosperada. Dice que muchas veces nos cuesta ser generosos. Porque primero somos primero yo, segundo yo, tercero yo, cuarto yo, quinto yo. Estamos en el yo. Y no hay generosidad. Porque muchas veces la generosidad está, muchos piensan que uno puede ser generoso cuando no le sobra. Qué fácil, ¿no? Qué fácil ser generoso cuando te sobra. Pero hay que ser generosos aún cuando tienes poco. Ahí se nota tu generosidad. No cuando te sobra. Es fácil dar lo que te sobra. ¿Recuerdan de la ofrenda de la viuda? ¿Recuerdan o no? Ese pasaje. Donde Jesús le dice, todos han dado lo que les sobra. Esta mujer ha dado aún de lo que no. Por lo tanto, ella ha dado más que ustedes. Pero es fácil dar pues, de lo que te sobra. Pero da aún de lo que no tienes. ¿Qué nos enseña eso? Hay que dar para decir. La provisión está basada en eso. Otra característica. Las promesas de Dios son seguras. ¿Por qué son seguras? ¿Qué dice Números 23, 19? Número 23, 19. Eso hay que marcarlo en nuestra Biblia. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Habló y no lo ejecutará. Vamos, hermanos. Dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Él promete, lo que Él dice, Él lo hace. Y otra cosa muy importante, la promesa es algo que Él hace, lo que va a hacer, lo que te está prometiendo. Por eso es importante que tú sepas que las promesas de Dios son seguras, que sí o sí lo vas a recibir. Porque Dios no te va a prometer algo que no puede dar. Pues no hay nada imposible. ¿Estamos, hermano? Una de las características de Dios es que Dios es inmutable. Él no cambia. Su palabra no cambia. Sus promesas no cambian. Dios no cambia, pero tiene el poder para cambiar. Dije, Dios no cambia, Él tiene el poder para cambiar. Él nunca va a cambiar. ¿Sabes por qué? Porque Dios es perfecto. Porque Dios es seguro. En Él no hay engaño. En Él no hay mentira. En Él no hay falsas promesas. Si tú lo crees y tú lo tomas, lo vas a hacer. Pues es importante que nuestra vida debe estar basada en promesas. Y promesas en todas las áreas de tu vida. Promesas como madre, promesas como esposa, promesas como esposo.
Promesas como hijo, promesa para que seas prosperado, para que seas bendecido, promesa para que tengas una puerta de bendición, promesa para un trabajo. ¿Sabes qué? Lo mejor está destinado para los hijos de Dios. ¿Qué somos? Solo recibe una promesa. Y creen en esa promesa, porque Dios cumple sus promesas. Él no cambia. Una de las características de Dios es que es todo poderoso. Jesús mismo dijo: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Si puedes creer, al que cree todo le es posible, ¿verdad? Si puedes creer. ¿En qué tenemos que creer? En su palabra, en su promesa. Porque la promesa es la herencia que Dios tiene para ti. ¿Cuántos quieren herencia? ¿Cuántos saben que los hijos tienen herencia? ¿Verdad? La herencia de los hijos. Lo primero que tiene derecho a la herencia son sus hijos. Y algo muy importante, mira, recuerda, Dios me da esta palabra. La mujer cananea, que no era del pueblo de Dios. Su hija estaba endemoniada. Había venido de otra región en busca de Jesús. Cuando lo encuentra Jesús, le dice: ten misericordia de mí, mi hija está atormentada. Y Jesús no le prestaba atención. Y sus discípulos le decían: échala, despídela, da voces atrás de nosotros. Y al no recibir respuesta de esta mujer, ¿qué hace? Se va corriendo delante de Jesús, se postra a sus pies y dice: Señor, socórreme, mi hija está endemoniada. Jesús lo mira y dice: mujer, no es bueno tomar el pan de los hijos de Dios. Y esta mujer dice: Señor, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de los santos, de los hijos de Dios. Jesús dice: oh mujer, grande es tu fe. ¿Sabes qué? Ese pan es la promesa que Dios tiene para ti. Por eso Jesús le decía: no es bueno tomar el pan de los hijos. La promesa de sanidad, ¿para quién es? Para los hijos. La promesa de libertad, ¿para quién es? Para los hijos. La promesa de liberación, ¿para quién es? Para los hijos. Los milagros, ¿para quién son? Para los hijos, para nosotros, ¿verdad? Pero somos sus hijos. Si tú a partir de ahora, tú tomas una promesa, crees en esa promesa, oras en esa promesa, declaras esa promesa que Dios lo va a hacer, tengo por seguro que tú, a partir de hoy, tú vas a provocar milagros en tu vida. Vas a provocar milagros en tu casa, en tu familia, donde tú vayas. Vas a decir: escrito está, Señor, escrito está, ¿verdad? Por eso es tiempo que nosotros consideremos que Dios es todo. Dios siempre cumple sus promesas. Pues dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre que se arrepienta. Lo que Él dice, Él lo hace. Lo que Él promete, Él lo cumple. Amén. Sus promesas están seguras en Dios. Dios es fiel a sus promesas. Dios lo cumple. Como te voy a decir, Dios nunca te va a prometer lo que Él no pueda. Todo lo que Él te promete, Él. Otra de las características de la promesa es que son puntuales. Las promesas de Dios son puntuales. Según Pedro 3:9 dice: el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, como algunos piensan. Vamos, hermanos, algo muy importante. Dios nunca llega tarde, Dios nunca llega temprano, Dios siempre llega a tiempo. ¿Estamos? Dios siempre llega a tiempo. Si tienes fe en la promesa de Dios, debes tener fe en los tiempos. Dije, si tienes fe en la promesa de Dios, también debes tener fe en los tiempos de Dios. Porque las promesas de Dios se cumplen en los tiempos de Dios. Los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Los tiempos de Dios son perfectos. Nosotros, en la medida que empecemos a orar, a clamar, yo tengo por seguro que tú vas a recibir esa promesa. Solo te pido, no tires la toalla. Sigue perseverando. Porque la perseverancia es algo que no debe ser una característica de los hijos. La pregunta es: ¿Abraham fue perseverante? Bueno, para recibir la promesa. ¿Sabes cuántos años perseveró? 25 años. Él recibió la promesa a los 75. A los 100 años nació Isaac. Cuando tenía 100 años nació Isaac. Nos habla de perseverancia. Y Abraham nos da una enseñanza. Dice: yo he creído en esperanza contra esperanza.
Porque sé en quién he confiado. Porque el quien he confiado o el que me ha prometido es fiel para mí. Mira, ahora dice, yo sé en quién he confiado. Yo puedo decirte lo mismo a estas alturas de vida cristiana. Yo sé en quién he confiado. Sin él nada soy, sin él nada puedo hacer, sin él ni quiero vivir. Porque cuando tú sabes en quién has confiado y sabes que es fiel para cumplirlo, que no por eso que esa promesa se va a cumplir en tu vida. A pesar de que circunstancias digan que no se puede, la lógica dice que no se puede, ¿tú te imaginas cuántos pensamientos por la cabeza habrán pasado? ¿No? Dios no sabe que va a morir. 80 años, ¿dónde voy? 80 años no puede, mi esposa es estéril, ¿cómo va a tener un hijo? Los pensamientos de duda muchas veces atacan a las personas. ¿Para qué? Para robarles la promesa que Dios les ha dado. Una vez que el propósito de Satanás no es robarte la bendición, es robarte la promesa. Porque una vez que te robe la promesa, te robaron. No hay bendición. Porque tu bendición está basada en la promesa. Mejor entender, amados hermanos. Pues es importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Otra característica, la última. Las promesas de Dios son eternas. Dije, las promesas de Dios son eternas. La palabra es la misma ayer, hoy y siempre. Dice, cielos y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. La misma promesa fue para Abraham. La misma promesa hoy Dios es para ti. Amén. La misma promesa fue para Moisés. Hoy también es para ti. La misma promesa fue para David. También hoy es para ti. Puedo seguir mostrando. La misma promesa que tuvo Elías. Y Elías decía, yo sé, dice, yo estoy en la presencia de Dios. Mira, Dios es fiel. Aún en la cueva fue a visitarlo Elías. ¿Qué haces acá, hijo? Imagínate. ¿Qué haces acá? Y en la cueva podemos ver cuán fiel es Dios. Elías era su siervo, era quien lo servía. Y Dios pudo mandar aún, dice, a los cuervos con carne para que Elías comiera en la cueva. Ahí ya había delivery. Ya estaba ya el delivery para poder llegar ahí a... Yo tomaba un cuervo y le decía, anda, llévale esto. Todos sabemos que el cuervo es carnívoro, ¿verdad? Pero tanto es la fidelidad de Dios, que en ese momento Dios le quitaba la gana de comer carne al cuervo para que la carne llegue completa donde Dios. Así es la fidelidad de Dios. Dios es fiel y sus promesas son eternas. Isaías 48 dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Las promesas de Dios permanecen para siempre. Algo muy importante que tú y yo debemos saber. Las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. No es como tú vas a comprar un producto a Todos, a Bon, a Metro, y lo primero que buscas es la fecha de vencimiento, ¿verdad? Pero las promesas de Dios no tienen fecha de vencimiento. Son válidas para todos los creyentes. Son válidas para todos los creyentes. Son válidas para ti y para mí. Para que tú en este tiempo, tú puedas atesorar esa promesa y hacer que esa promesa se cumpla. ¿Qué te ha prometido Dios? ¿Qué promesa quieres buscar en su palabra? Hay una promesa que dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Es una promesa de salvación, de redención para tú. ¿Quién es tu casa? Padres, tus hermanos, tu esposa, tus hijos, nietos. Es tu casa. Dios dice, si tú crees en Jesús, tú y tu casa serán la salvación. Es una promesa. La recibes cuando tú lo crees. Y muchas veces nosotros nos preocupamos, nos desesperamos porque el hermano se convierte, la hermana se convierte, estamos que le oramos al limpiazo si no se convierte. Pero no estamos orando según la promesa. Escrito está. Si yo creo, ella será salva. Si tú crees que tienes que hacer, orar para que Dios toque su vida, para que el tiempo llegue para él. Porque tú
quizás no vas a ser quien predique o accesar. Va a ser otro quien predique. Porque dice su palabra, muchos segarán donde no han sembrado. Tú has sembrado, viene otro y cosecha. Porque la mía es nuestra. No es nuestra, es de Dios. Solamente somos hombres. Dios va a ver a quién va a mandar a cosechar a esa. Estoy dejando de entender, hermano. Pues es importante que nosotros en ese tiempo creamos en sus promesas. El poder de la promesa de Dios. Hay poder aquí. Hay poder aquí. ¿Sabes por qué? Aquí está su promesa para cada uno. Búscala, escudriñala, tómala, atesora en tu corazón y empieza a declarar. Escrito está, escrito está. Eso es para mí. Yo lo tomo, lo declaro, lo confieso que lo voy a recibir por el poder de Jesucristo. Amén. Es tiempo que nosotros vivamos un tiempo nuevo. Este año es el año de la tierra prometida. Y la tierra prometida es el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Es tiempo que sus promesas se cumplen. Que se van a cumplir en la medida que tú primero lo recibas. Amén, hermanos. Amén.